trabaja en este tema de licitar y demás cosas, no le entiende y cree que de verdad es simplemente bajarle al precio de la obra, digamos, ¿no? Y no contempla, digamos, ¿no? Que lo que importa es la calidad, digamos, ¿no? Entonces, pero si no tenés el concepto de calidad, tampoco pidas mucho, digamos, ¿no? Entonces, pues primero tenés que entender qué es calidad y después, digamos, ¿no? Entender, digamos, ¿no? Cómo se logra esa en una obra, digamos, ¿no? Y cómo la certificás. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ya, un ratingo, vamos a seguir añadiendo 2 segundos, por favor. Ok. Entonces, los contratos, ya, según el marco legal, por si acaso, me han pedido por lo general en esta parte, y siempre pasa, todos los años pasa, ya, que algún docente de práctica profesional les pide, tráigame contratos, o qué es contratos, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, el tema de contratos, estos contratos o estos modelos de contratos son los específicos para el sistema de administración de bienes y servicios, ¿ya? Entonces, no estamos hablando de que son contratos en general, digamos, ¿no? Esto está específicamente para el gobierno, ¿ya? Entonces, los contratos suscritos con las entidades públicas y privadas son de carácter administrativo, por tanto, serán elaborados de acuerdo a los modelos de contratos del DBC. Ya, son contratos de adhesión, se precautelan los recursos del Estado, entonces todo lo que hacen acá para que... Ahí tomó un ratito. Pues como usted escribo, voy a preguntar. Vamos a ponerle a los compañeros. Ya está, ¿no? Ya. Entonces, la idea de todo esto de acá, ¿qué es? Precautelar la plata del Estado, ¿ya? Vamos a seguir admitiendo. Entonces, precautelamos la plata del Estado para ver que se ocupe, digamos, ¿no? Dentro de los parámetros de calidad que han sido requeridos por una unidad solicitante, ¿ya? Entonces, la suscribe la MAE o quien se haya delegado. Entonces, ¿a quién delega la MAE? Entonces, la suscripción de un contrato al justamente encargado para la contratación, digamos, ¿no? Entonces, esos son los delegados que están hechos. Entonces, la protocolización corresponde, fíjense, cuando hablábamos nosotros en la anterior etapa, digamos, acerca de justamente de la contratación, entonces estaba este parámetro de protocolización. Fíjense todo lo que incluye dentro de ese proceso, ¿ya? Entonces, se va a una notaria del gobierno, una notaria de fe pública. La protocolización se hace iguales o mayores a 1 millón. Entonces, a cargo de la entidad pública, para empezar. El costo será asumido por el contratista o el proveedor. Entonces, la entidad pública, digamos, ¿no? Va a ser la que va a elaborar el contrato según los contratos que tiene en el DBC, en el documento base de contratación. Ya les he dicho, la mayor parte de estos elementos, vamos a ver, ya está ingresando la compañera. Ya, la mayor parte de estos elementos ya han sido pensados para aplicarlos justamente a algunas actividades o otros proyectos. Cuando no hay, se hace un reglamento específico. Entonces, a veces les toca a las personas hacer reglamentos específicos. Por ejemplo, cuando se hace un hospital de 4º nivel, o sea, eso no existía, no hay un reglamento específico para eso, digamos, ¿no? De hecho, si ustedes buscan, nosotros no tenemos reglamentos ni para el de 3º, entonces, por lo tanto, hay que elaborarlo, ¿ya? El costo será asumido por el contratista o el proveedor, o sea, la persona que va a prestar el servicio, la persona que va a construir, entonces va a proveer justamente el gasto para la protocolización. El plazo no mayor a 10 días después de suscribir el contrato. Ahora, súper importante, 10 días después de suscribir el contrato, lo que no implica que si usted se retrasa en la protocolización, esto no va a seguir adelante y usted no está perdiendo tiempo, digamos, ¿no? O sea, cuando uno presenta un cronograma, el cronograma se debe cumplir, ¿ya? Creo que en esta parte es donde tenemos el tema de multas igual, entonces para que vamos a ver, digamos, ¿no? Cuánto se nos multa, digamos, ¿no? Pero para darles un parámetro bien chiquito, entonces bien rápido, entonces por lo general es el 1% del valor de la propuesta. Entonces, si usted contempla, digamos, ¿no? Que se va a retrasar, entonces tenemos el problema, digamos, ¿no? De que le van a cobrar un 1% por día. Entonces, si usted tiene como ganancia, digamos, ¿no? Póngale un 15%,
más, digamos, ¿no? En sus parámetros de cálculo, digamos, ¿no? Tiene imprevistos por un 5%, fíjense, son 20%. Entonces, por lo tanto, usted, digamos, ¿no? A grosso modo, durante un mes podrá, qué sé yo, podrá gastarse simplemente 20 días hábiles. Después no es rentable ni para usted, digamos, ¿no? Seguir una licitación, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para montos menores a criterio de la entidad, con notaria del gobierno, notaria de fe pública. Y bueno, lo que les decía, la falta de regulación no demora, no afecta la validez de las obligaciones contractuales o pagos. Entonces, el desarrollo, digamos, ¿no? de una protocolización no afecta para nada, ¿ya? No afecta en absoluto, digamos, ¿no? El tema de los plazos de entrega, los plazos o las fechas, digamos, ¿no? de desembolso, ¿ya? Cuando a mí me van a hacer un contrato, entonces yo me acabo de licitar una obra, ellos tienen que desembolsarme sí o sí mi adelanto, ¿ya? Entonces, si no me desembolsan, no puede ser la excusa que no hay protocolización, entonces no implica absolutamente nada. Modificaciones. Toda modificación está destinada al cumplimiento del objetivo del contrato. ¿Cuál es el objetivo del contrato? Satisfacer las necesidades de las unidades solicitantes, ¿ya? Entonces, está aquí la unidad solicitante y la unidad jurídica. Entonces, sustentados por informes técnicos que hacen las unidades solicitantes y legal que hace la unidad jurídica, digamos, ¿no? Viabilidad técnica y financiamiento. Entonces, se hacen justamente las modificaciones con proyectos de inversión a través de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿ya? Suscritos por la MAE o delegados para el efecto, y bueno, al final de cuentas, el que firma va a ser considerado parte de la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, ¿ya? Entonces, característica. Cuando uno hace modificaciones, hay una diferencia entre modificaciones de contrato y lo que son órdenes, digamos, ¿no? Entonces, una orden de cambio, entonces, tiene un porcentaje máximo al que puede llegar, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver eso. Fíjense. Modificaciones al contrato, las órdenes de cambio, ¿ya? Vamos a aprender a hacer órdenes de cambio en nuestro programa, ¿ya? Entonces, es muy facilito y es muy práctico hacerlo ahí, digamos, ¿no? Porque usted va a hacer una casa y el dueño se le ocurre, digamos, ¿no? Entonces, en el tema particular, saliendo un poquito de lo que es SAPS, entonces, se le ocurre, digamos, ¿no? Decir que va a ampliar un cuarto, entonces, a eso le llamamos orden de cambio. Yo no le puedo hacer la misma obra y asumir, digamos, ¿no? Los gastos que van a haber acá en la ampliación de su cuarto, digamos, ¿no? Entonces, algo así. Fíjense, afecta a montos y precios, afecta a los plazos de entrega, la orden de cambio, entonces se puede hacer una adecuación, pero lo real de esto de acá, ¿qué es? Que según la contratación inicial, ¿ya? Si no se hace la modificación de contrato que involucra, digamos, ¿no? A un notario de fe pública y demás, entonces tenemos el problema, digamos, ¿no? De que los plazos se mantienen. Por lo tanto, se debe llevar un doble cronograma y un doble presupuesto, digamos, ¿no? Entonces, hasta que se cumpla la orden de cambio, ¿ya? Volúmenes o cantidades incrementan, digamos, ¿no? No incrementan los precios unitarios. Entonces, se venden exactamente a los mismos precios unitarios por más que la fecha sea totalmente fuera de la referencia, ¿ya? O sea, después de 3 meses de la validez de la propuesta, entonces podemos seguir manteniendo o debemos seguir manteniendo los precios unitarios. Entonces, aplica para obras y aplica hasta el 5%. Cuando sobrepasa el 5%, estamos hablando de contratos modificatorios, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del contrato modificatorio, ¿ya? Si pasa este monto, ¿ya? Entonces, se convoca una nueva licitación. Entonces, mi máximo en todo lo que son las órdenes de cambio llegan hasta el 5%. Ahora, no necesariamente se puede hacer solamente una orden de cambio. Se pueden hacer varias órdenes de cambio que van a afectar justamente en pequeños porcentajes. Un contrato modificatorio, fíjense, modifica el alcance. Entonces, ya no va a ser un hospital de primer nivel, va a ser uno de segundo nivel. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, montos o precios, afecta los plazos. En el caso del apoyo nacional de producción y empleo o licitaciones públicas aplicables, se incrementan nuevos ítems. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de hospitales, bueno, que es lo que más me sé. Entonces, usted quiere hacer un muro con maritina, listo, no, pero ahora tiene que hacer una jaula de Faraday. Entonces, bueno, tiene que incrementar nuevos ítems, ¿ya? Entonces, los precios unitarios son negociables, digamos, ¿no? Porque estos contratos modificatorios implican
que los precios van a cambiarse, ¿ya? Entonces, y son negociables en el sentido de que el Estado reciba la calidad necesaria y los servicios necesarios, ¿ya? Entonces, hay algo que la mayoría siempre se equivoca, digamos, ¿no? Entonces, cuando dice una persona que quiere bajarle el precio a una obra, entonces tiene que quedar bien claro cómo le va a bajar y cómo le va a afectar en la calidad, ¿ya? Entonces, no es el tema de que simplemente bajan algún precio unitario y, bueno, simplemente lo bajan, digamos, y dicen, ya, lo vamos a bajar en los precios del cemento, o en las cantidades de cemento, o en las cantidades de ladrillos, digamos, ¿no? Porque eso no se puede hacer. Y entonces, eso se van a dar cuenta ustedes cuando les toque obra. Entonces, cuando hablamos de hormigones, dicen, no, lo primero les decía, ¿no? Entonces, ¿por qué el ingeniero se sabe todos los precios unitarios, digamos, ¿no? Es un súper ingeniero, digamos, ¿no? No, papá, digamos, ¿no? El metro cúbico de hormigón 210, digamos, tiene 350 kilogramos de cemento, digamos, ¿no? Por metro cúbico. Entonces, y eso está en la revista, está en todos lados, y usted busca, digamos, ¿no? En columnas, en vigas, en todo lo demás, sigue siendo el mismo, digamos, ¿no? Pero en estos casos, ¿ya? Como se implican nuevos ítems, los precios hay que negociarlos, porque son nuevos, entonces son características específicas y deben cumplir la función. Entonces no me sirve de nada una sala de rayos X que no tenga un tipo de cobertura, digamos, ¿no? Porque no lo voy a poder usar. Y por lo tanto no estaría satisfaciendo las necesidades que tienen mis unidades solicitantes. Secesión o subrogación. Entonces, por fuerza mayor, por caso fortuito o por necesidad pública. Con bienes y obras y servicios, consultoría por el total de la obra. Entonces, cuando alguien pasa, digamos, una obra a otra persona, cuando se anula, digamos, una contratación o cuando deja de ser oportuna, digamos, ¿no? Ni horneando el compañero. Arquitecto, Dime. este tipo de contrato lo hacemos cuando se va a modificar una obra, o sea, antes del inicio, o es cuando en el transcurso de la obra se decide hacer modificaciones por algún motivo. Las modificaciones dependen, ¿no? Cuando afectan al alcance, esto es lo que hace que sea modificatorio, ¿ya? Entonces, esto es recomendable llevarlo siempre a las notarías, digamos, ¿no? Entonces, las órdenes de cambio con el libro de órdenes se pueden llevar justamente de una manera indirecta a una notaría. ¿Por qué? El único libro que tenemos certificado por notario es el libro de órdenes. Entonces, cuando usted pone, digamos, en el libro de órdenes, se harán estas nuevas cantidades con estos nuevos precios. Entonces, el fiscal, el director, o si usted está en obra, digamos, de una casa, algo particular, entonces, y le está indicando, digamos, ¿no?, al dueño de la casa que se van a hacer de esa manera. Por lo tanto, el dueño debe informarse y debe firmar, digamos, ¿no? Entonces, y es un documento notariado, entonces le sirve a usted para defensa en el caso que no le quieran pagar por estas órdenes de cambio, digamos, ¿no? En el contrato modificatorio, el tema con esto es que abarcan el 10%. Entonces, el 5%, ¿por qué es irrelevante esto de acá? Las órdenes de cambio vienen a suplir inclusive, digamos, ¿no?, el tema de imprevistos. Entonces, si usted se fija en los parámetros de cálculo de cualquier cálculo de análisis de precio unitario, ya llegan hasta el 5%. Entonces, no pasan de ahí en el tema de imprevistos. No puedes tener un imprevisto del 10%, es una desgracia eso, digamos. O sea. Sin embargo, aquí, por ejemplo, o sea, esto aquí, digamos, si no te lo quieren pagar, listo, en imprevistos, consideraste que no te lo iban a pagar, digamos, ¿no? Y ya se lo regalás, digamos, ¿no? Entonces, pero llega máximo hasta el 5% del valor total de la obra, ¿ya? En esto de acá es hasta el 10%. Entonces, aquí, en el imprevisto, no te está afectando en nada. Hasta aquí te está afectando el 5% en tu ganancia. Entonces, por lo tanto, estos documentos deben ser llevados justamente a una notaría de fe pública, digamos, ¿no? Entonces, para justamente actualizar esos datos e incrementar, digamos, ¿no?, el alcance de todo lo que es el proyecto, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente va por ahí, ¿ya? Pero, o sea, los porcentajes que te lleguen a afectar. En el caso de las órdenes de cambio, la mayoría lo que hacemos es cuando es algo muy pequeño, ni lo cobramos, digamos, ¿no? Entonces, o deberíamos cobrar por lo menos lo necesario, ¿ya? Contratos modificatorios, digamos, ¿no? Y de consultores individuales y de servicios generales recurrentes. Entonces estamos hablando en consultorías en línea, digamos, ¿no? O sea, ya sea para hacer
o ¿qué se llama? O servicios generales, digamos, ¿no? Que si o fiscalía, supervisión, digamos, ¿no? Dirección de una obra, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando en consultores, estamos hablando justamente de peritajes, de avalúos y demás, digamos, ¿no? Entonces, en el tema de peritaje no simplemente es ir a dar su opinión acerca de algo, digamos, ¿no? Entonces, cuando una persona es perito en algo, entonces va y habla, digamos, ¿no? Y instruye, digamos, ¿no? Y conforma las comisiones, etcétera, digamos, ¿no? Se renueva máximo 2 veces sin exceder el plazo. El tema con eso que es, digamos, ¿no? La obra se entrega en fechas, digamos, ¿no? Entonces, en este otro caso se renueva una vez sin exceder el plazo. Fíjense, ambos, los dos, digamos, no hacen lo mismo. Amplían el plazo y el monto del servicio. Entonces, en el caso de que se necesite más, digamos, ¿no? Dinero, entonces, previo a la finalización del contrato, evaluación de incumplimiento de los términos de referencia. Es decisión de la MAE o quien suscribió el contrato y hay una certificación presupuestaria para ver si hay la posibilidad de incrementar, digamos, ¿no? De ampliar justamente estas cosas, ¿ya? Entonces, esto es en el caso, por ejemplo, de que usted cumpla esas funciones, o es fiscal, o es supervisor, o es director, digamos, ¿no? O en el otro caso, usted es consultor, o presta un servicio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto al tema de las contrataciones dentro del sistema, ¿ya? Esto es muy importante conocerlo. Entonces, las órdenes de cambio tienen un alcance hasta el 5%, los contratos modificatorios hasta el 10%. Entonces, hasta el 10% puede ser, digamos, ¿no? Que se aguante el tema del contrato modificatorio. Pero si pasa de esto de acá, se llama una nueva licitación, ¿ya? Por lo general, cuando pasa eso, ya que ha pasado algunas veces, entonces, lo que se hace, digamos, ¿no? Es tratar de priorizar, digamos, ¿no? A la persona que está llevando la obra, digamos, ¿no? Porque, bueno, si se modificaron muchas cosas y sobrepasa el 10%, entonces, que lo termine la misma persona, digamos, ¿no? Porque si no tendrías que fraccionarlo en ítems, digamos, ¿no? Entonces, o si no, cancelarle su contrato, pagarle lo que va a ganar, digamos, ¿no? Y de ahí pasar de nuevo. Bueno, los recursos administrativos, ¿ya? Entonces, cuando usted se considera que usted lo han estafado, cuando usted considera, digamos, ¿no? Que no está bien hecho algo, cuando usted considera que, por decirle, digamos, ¿no? Que dentro de una licitación no se le ha, o sea, tiene, digamos, ¿no? Un beneficio a alguien o está por encima de usted alguien por alguna condición que no es la calidad ni el precio, ¿ya? Entonces, usted puede tener justamente estos recursos administrativos. Ya tengo ahora de esto. Es un acto de reclamo formal que se efectúa potencialmente, un potencial proponente o proponentes, ¿no? Que considera que afectan lesiones o causen perjuicio a sus legítimos intereses y derechos de un proceso de contratación, ¿ya? Entonces, cuando alguien agarra, por decirle, y dice, digamos, ¿no? Vamos a hacer, digamos, ¿no? O vamos a pedir, digamos, ¿no? Que para esta obra, digamos, no solamente se ocupe acero corten, digamos, ¿no? Y tenemos una sola empresa ridícula, digamos, ¿no? Que nos trae acero corten. Entonces, por lo tanto, digamos, ¿no? Estamos direccionando una licitación. Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer una impugnación y pedir, digamos, ¿no? Entonces, que se anule ese tipo de requisitos y que sea cualquier tipo de acero, cualquier tipo de cobertura, digamos, ¿no? Entonces, algo así, ¿ya? Entonces, ¿aplica a qué? A resoluciones que aprueban el documento base de contratación, o sea, antes de que suceda cualquier contratación. A resoluciones de adjudicación, cuando alguien se ha adjudicado y usted dice, yo tenía el mejor precio, digamos, ¿no? Entonces, a resoluciones de declaración desierta, exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando usted impugna, digamos, ¿no? ¿Por qué no le han dado a usted la obra si usted presentó una propuesta, digamos, ¿no? Entonces, el recurso no procede contra actos preparatorios, mero trámite, informes, dictámenes, inspecciones y contra otro acto. O sea, cosas que no están bajo una firma, entonces no proceden, ¿ya? Entonces, característica de esto, usted puede impugnar cualquiera de estas resoluciones, ¿ya? Entonces, tienen que estar resueltas. Creo que más adelantecito tenemos el tipo de resoluciones que pueden haber. O creo que ya las llevamos, sí. Formalidades y requisitos para impugnar. Entonces, aquí hay un tema muy importante. No se trata de que usted simplemente reniegue, usted puede hablar todo lo que quiera,
Entonces, esto acá estaba hecho, que ya lo habían negociado, lo que usted quiera puede decir, ¿ya? El tema con esto que es, digamos, ¿no? Usted deja una garantía, ¿ya? Para justamente verificar que usted está deteniendo un proceso de contratación del Estado. Entonces, y si no es comprobable lo que usted dice, entonces esa garantía se ejecuta, ¿ya? Para la mayoría de las personas que presentan propuestas en una licitación, obviamente no les parece nada simpático perder el tiempo de presentar una propuesta y no ganar. Pero si estás acostumbrado a hacer esto de acá, sabes que van a haber propuestas que no podés ganar, digamos, ¿no? Porque hay gente que tiene mano de obra especializada más barata o tiene acceso a materiales mucho más baratos que nosotros, digamos. Entonces, simplemente es eso, ¿ya? Entonces, se presenta por escrito ante el representante de procuración y el representante para la adjudicación. Entonces, 3 días hábiles de la publicación de resoluciones impugnables en el SICOE. Entonces, 3 días antes de la aprobación del DBC, 3 días después de la resolución de adjudicación o de la declaración de desierta de la obra, ¿ya? Una vez está en el SICOE, entonces, sin importar, digamos, ¿no? Si usted recibió o no recibió, digamos, ¿no? ese documento, ¿ya? Entonces, una vez está en el SICOE, a usted se lo da por notificado. Entonces, no es que a usted lo agarran por sorpresa y hay gente que comete esos errores. Entonces, cuando agarran y no tienen la costumbre de revisar, digamos, ¿no? Los contratos que uno está gestionando, entonces, y le dicen a usted, digamos, sí, la adjudicamos a otra persona y no a usted, y a usted se le pasa este tipo de cosas, entonces, después de los 3 días hábiles, comienza a hacer su reclamo a usted, y tenemos el problema de que se le ejecutan las garantías justamente por perjudicar o entorpecer, digamos, una contratación que ya se está llevando a cabo. Acuérdense que dentro de los procesos ya se inicia el proceso de contratación, no es que se va a contratar después, se inicia el proceso, porque todo esto de acá implica dinero, implica pagos aranceles, implica un montón de cosas. Entonces, desde pagos de sueldos, de gente trabajando, de gente que está armando una licitación, de gente que está armando mesas de trabajo, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, formalidades, un poder de representación, si fuera el caso, identificación del recurrente, entonces, ¿cuáles son las características que tiene una persona? Se presentan las garantías, entonces, documentos de fundamento y consideraciones y argumentos y observaciones. Entonces, documentos de fundamento. Entonces, ahí uno pone, digamos, ¿no? Donde uno, digamos, no, se declaró desierto o se le dio, digamos, ¿no? Justamente esta licitación a otra persona, digamos, ¿no? Entonces, y mire, mi propuesta era más barata, digamos, ¿no? Pero ahí usted tiene que considerar de nuevo qué se le evalúa. Entonces, mucha gente no entiende qué es lo que le están evaluando. Entonces, en la mayoría de las veces no se le evalúa a una licitación el tema del precio, se le evalúa la calidad y lo van a ver ahorita, ¿ya? Entonces, hay algunas licitaciones que son bien graciosas, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Son de montos específicos, entonces no varía nada. O sea, usted le dicen, usted quiere hacer esto por 10,000 bolivianos y usted tiene que decidir si lo va a hacer o no lo va a hacer. Entonces, y simplemente presenta su propuesta técnica, o sea, cómo va a habilitar la calidad, porque es un monto fijo. Entonces, no hay nada que evaluar en cuanto a presupuesto, es un monto fijo. Ya, por lo tanto, dentro de ello, entonces no debería haber objeciones, digamos, todos tienen el mismo monto, pero hay gente que inclusive ahí baja, dice el precio. Y el precio no tiene nada que ver, el monto es fijo. Entonces, dentro de las garantías está la boleta de garantía. La boleta de garantía de primer requerimiento, entonces, cuando alguien la va a ejecutar, fíjense, para el DBC, si alguien impugna el tema del DBC, es el 1% del precio referencial. Entonces uno pone esta garantía, el 1%. ¿Por qué? Al momento que uno hace una impugnación, se frena todo el proceso de contratación. Si se frena el proceso de contratación, digamos, ¿no? Y el que le peleó a usted, este 1% usted lo paga. O sea, vienen, ejecutan su garantía y lo pagan, ¿ya? Adjudicación desierta o adjudicación, digamos, ¿no? Entonces, el 1% de la propuesta económica, fíjense, o sea, no es nomás ir a decirle a una persona, sabes que esto vos lo negociaste, digamos, no necesito tener las pruebas para hacerlo, ¿ya? Entonces, y hay veces que ha pasado, les cuento, en la que la gente ha licitado obras, entonces, en las cuales el precio no tenía nada que ver, digamos, ¿no? Eran precios altísimos, digamos, ¿no? Pero la justificación técnica era la que era válida, digamos, ¿no?
La interposición de un recurso suspende el proceso de contratación. Entonces, y como se suspende, entonces, cuando uno está impugnando, ¿ya? Tiene la particularidad de que si esto ha perjudicado la contratación de una empresa que pudo estar ganando dinero, entonces a usted le van a ejecutar el 1% de la plata que usted propuso. ¿Ya? Entonces, y esto usted no es que usted le va a dar la plata y que después no va a querer. Usted para presentar su impugnación tiene que poner esas boletas antes. O sea, usted antes va y dice, toma esta plata y la voy a depositar en el banco y voy a decir que no, que a mí me tumbaron, digamos, ¿no? Entonces, cosas así. Un recurso de impugnación, se presenta el recurso al representante para la contratación y representante para adjudicación. Esto por si acaso es referencial, ¿ya? Entonces, se toma, digamos, no parte del examen en esto, pero en el trámite, no en los días, ¿ya? Entonces, abarca 3 días hábiles desde la publicación de resolución de impugnación en el SICOE. Entonces, la remisión, digamos, del recurso le toma 2 días hábiles con todos los recursos y los antecedentes del proceso. Se comunica a los interesados 2 días hábiles, argumentos, consideraciones, observaciones, justificados y fundamentos. Resolución del recurso por la MAE, 5 días hábiles desde la recepción del recurso, fíjense. Entonces, y por último, notificación al recurrente, 2 días hábiles. Entonces, fíjense, tenemos 5, 14 días simplemente, o sea, son 2 semanas que va a usted tener la respuesta justamente de eso de acá. Y cualquier tipo de impugnación implica que usted, digamos, no va a tener que poner dentro de un banco, entonces, el 1% de su propuesta económica. ¿Ya? Los plazos son máximos y se computarán a partir del día hábil siguiente, vencimiento de la última hora administrativa. Entonces, dependiendo de cómo estén trabajando, si son horarios continuos, si son todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, ya vimos el tema de los calendarios, entonces, cómo es que se recorre, no es cuando hay el tema de feriados y demás cosas, se recorre a la próxima fecha hábil. Las resoluciones, fíjense, nosotros terminamos con una resolución. Características de una resolución, pregunta de examen. Entonces, son expresas contra aspectos de impugnación. Entonces, específicamente, bajo esos aspectos es lo que se guía, ¿ya? El tema con esto de acá es que, como les dije, a la mayoría de nosotros no nos gusta perder el tiempo cuando estamos trabajando. Entonces, cuando uno hace una licitación, hay veces que uno pierde mucho tiempo. ¿Por qué? Digamos, porque presenta un trabajango y resulta que no se lo adjudican a usted, se lo adjudican a otra persona, digamos, ¿no? Pero se lo adjudican a otra persona bajo un fundamento, ¿ya? Entonces, motivada y fundamentada, decisión que según informe técnico y legal, entonces, exponiendo los aspectos de hecho y derecho. Entonces, ¿por qué técnico, digamos, no? Porque tal vez lo que usted presentó no cumple las expectativas de la unidad solicitante. Y legal, digamos, ¿no? Porque tal vez a usted se lo descartó simplemente porque no presentó una boleta. Entonces, simplemente es eso, ¿ya? Y única, la resolución en forma simultánea y conjunta ante varios recursos de impugnación interpuestos. Entonces, cuando sale, por decirte, una licitación, entonces, hay veces que se presenta, no una empresa, 10, 20 empresas, digamos, ¿no? Por la cantidad de trabajo que les ha implicado, digamos, ¿no? Entonces, prefieren perder un 1% que perder la licitación. Entonces, ponen un montón de impugnaciones. Entonces, varias empresas al mismo tiempo, pero solamente sale una resolución, ya que aclara justamente todas las situaciones que se han dado y el por qué se ha adjudicado, ¿ya? Agotamiento de la vía administrativa, se resuelve el recurso, se vence el plazo de la emisión de la resolución sin resolución y se habilita la vía judicial. Entonces, después de esto de acá, yo cobro, yo como ente fiscal, por ejemplo, cobro, digamos, a todos los que le pelaron. Entonces les cobro un 1% por sonso. Entonces, por no estar de acuerdo, digamos, ¿no? Con lo que les están pidiendo, con las cosas que por no estar de acuerdo, digamos, ¿no? Con todo lo que se les justificó. Y se habilita la vía judicial, entonces yo puedo hacer un trámite administrativo, entonces para meterle un juicio, digamos, ¿no? A, qué sé yo, a YPFB, a Tránsito, donde sea que yo esté trabajando, ¿ya? Entonces puedo hacerlo, ¿por qué, digamos, no? Porque la vía judicial me va a permitir a mí, digamos, ¿no? Defenderme en mis derechos, ¿ya? Entonces, donde la gente ha presentado un presupuesto y, bueno, se lo ha dado a otra persona, entonces, y no a usted, digamos, que presentó un presupuesto más bajo. Entonces, y muchas veces ahí está el error. Entonces, muchas veces nosotros debemos leer
cuál es el parámetro de calificación de cada licitación. Pregunta de examen otra vez. Entonces, formas de una resolución, de hecho. Entonces, confirma. A veces, eso también es bien confuso a veces, ¿ya? Mucha gente se confunde con estos términos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tienen la particularidad de que, vamos a ver, tienen la particularidad, ¿ya?, de que estos señores tienen una mala lectura, digamos, ¿no? Una comprensión léxica un poquito complicada, digamos, ¿no? Fíjense. Cuando se habla, digamos, ¿no?, la resolución que hizo, digamos, ¿no?, confirmó, digamos, ¿no?, y mucha gente festeja, digamos, ¿no? Entonces, ¿festeja qué, digamos, no? Que el recurso no es procedente, continúa el proceso y se ejecuta la garantía. Entonces, significa que usted, digamos, ¿no?, que estaba reclamando, entonces perdió. Entonces, confirma, digamos, ¿no? Entonces, ya, digamos, hay mucha gente que festeja que acaba de perder el 1% de su garantía, digamos, ¿no? Entonces, revoca la resolución y anula obrado hasta el vicio más antiguo para reanudar el proceso. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, sí es, digamos, ¿no?, algo que sí les interesa, ¿ya? Entonces, si yo estoy reclamando, digamos, ¿no?, que los precios están súper direccionados, entonces, o que está direccionado a la contratación de alguien muy específico, o sea, que no es general, que no es genérico, digamos, ¿no?, que no me permite tener opciones, entonces, y me sale que la resolución revoca, entonces estamos hablando de que esa resolución lo que está haciendo es volver, digamos, ¿no?, a la selección, digamos, ¿no?, de los materiales y demás cosas que habían, entonces, y la vuelve a orientar, digamos, a la licitación para cumplir justamente ese trámite, ¿ya? Desestima, rechaza el recurso, continúa el proceso y se ejecuta la garantía, fíjense. La resolución señala los requisitos y formalidades omitidos. Entonces, cuando simplemente se descarta su opinión de usted, digamos, ¿no?, igual, fíjense, le ejecuta la garantía. Entonces, no hay manera de que eso no pase. La única cosa que puede pasar es cuando usted tiene razón. Y eso es cuando las resoluciones revocan algo, ¿ya? Ausencia de resolución en el recurso de los plazos establecidos implica una aceptación del recurso y la revocación de la resolución impugnada. Entonces, si yo formo parte del Estado y yo no emito una resolución, entonces como que yo estoy asumiendo la culpa, yo estoy dándole justamente todo o toda la razón, digamos, a la persona que está impugnando, ¿ya? Entonces, por si les toca estar del otro lado. Implica responsabilidad para la MAE. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manejando plata del Estado. Por lo tanto, la mala administración de ese dinero justamente implica que la MAE tiene que pagar y tiene que volver a conseguir los recursos para volver a hacer justamente estos procesos. Ahora, una cosa es que una resolución revoque, pero ahora, ¿qué revoca en realidad? Entonces, puede ser, como les decía, digamos, que para una licitación grande, entonces se presenten 10 impugnaciones de 10 empresas distintas. Entonces, ¿qué implica esto? Que bueno, que esas 10, digamos, ¿no?, han hecho sus observaciones, pero una le acertó. Entonces, a esa una se le va a aceptar el revocatorio. A las otras se las desestima o se las confirma. Entonces, por lo tanto, digamos, ¿no?, a las otras sí les cobran el 1% justamente para volver a recaudar, digamos, ¿no?, los montos para continuar de nuevo con esta licitación. El documento base de contratación. Se utiliza el modelo del DBC emitido por el órgano rector que contiene especificaciones técnicas, términos de referencia, metodología de evaluación, procedimientos y condiciones para el proceso de contratación. Entonces, esa es la parte importante, les decía, saber qué es lo que le están evaluando a uno, ¿ya? Entonces, el DBC contiene lo que es llamados modelos del DBC, entonces no se requieren contrataciones menores, en condiciones crear un DBC según la contratación, entonces es utilización obligatoria, tiene modificaciones, requiere la autorización del órgano rector. Ante la inexistencia del modelo del DBC, la entidad elabora un DBC bajo su responsabilidad. ¿Qué contiene, digamos, no? Entonces, parte 1, información general y proponente. Parte 2, información técnica de los contratistas. O de la contratación, perdón. Parte 3, anexos. ¿Qué anexos? Planos. Entran los planos, entran los detalles,
entran, qué sé yo, los análisis, todo lo que se haya hecho para una licitación, ¿ya? Contiene 3 partes, entonces quiero que les quede bien claro eso porque no falta el compañero que después cuando le toca el examen y le toca seleccionar, selecciona 5 o 6 partes, digamos, ¿no? Entonces, modelos del apoyo nacional de producción de empleo y las licitaciones públicas, ¿ya? Entonces, fíjense los modelos elaborados y aprobados por el órgano rector de aplicación obligatoria para bienes, para obras, para servicios de consultoría, para supervisión técnica, un reglamento específico, para seguros, para medicamentos, para inmuebles y para arrendamiento. Esto es lo que les decía, fíjense. ¿Cuáles son los métodos? Es con marcador permanente. ¿Cuáles son los métodos de selección? No, no se puede pintarlo, nomás lijarlo y pintar. Por favor, salgan y entren de nuevo, ¿ya?
hacer es hacer su trabajo, ver los procesos constructivos que los va a aplicar, ver cómo los va a aplicar, ver cómo los puede certificar, digamos, ¿no? Entonces, por experiencia les digo, todo se resume en hacer checklist, o sea, tomar un proceso constructivo escrito, entonces, y hacerlo, convertirlo en una hojita rápida, donde usted vaya con el supervisor y con el fiscal y certifique que lo que está haciendo está bien. Nada más. De cualquier proceso, en cualquier tipo de entidad, ¿ya? He trabajado por años en este tema de las petroleras y dentro de eso, a nosotros nos han hecho hacer hospitales, casas, estaciones, de todo. Entonces, y dentro de eso siempre lo resolvíamos todito en checklist. Entonces, y ganábamos licitaciones solamente por saber hacer un checklist. Y bueno, y saber cómo son los procesos constructivos en realidad, ¿ya? Porque lo que se califica, fíjense, en todas estas modalidades, todas, fíjense, inclusive presupuesto fijo, siempre es calidad, ¿ya? Entonces, hay gente que reclama, ¿cómo es posible que yo, que presenté el mismo precio, digamos, ¿no?, haya perdido y el compañero, digamos, no ganó, digamos? Entonces, porque debiste presentar una propuesta mediocre de calidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿se entiende, no? Ahora, ¿cómo se evalúa? ¿Ya? Evaluación del precio más bajo. Entonces, la evaluación de la propuesta económica que contiene márgenes o errores aritméticos que no deben pasar del 2% por si acaso. Márgenes de referencia, factores de ajuste, entonces precio ajustado, determinación de la propuesta con el precio evaluado más bajo, entonces evaluación de la técnica de la propuesta con el método cumple o no cumple, de la propuesta técnica cumple o no cumple. ¿Presentó análisis de precio unitario? Sí o no, digamos, ¿no? ¿Presentó materiales? Sí o no. ¿Presentó precios? Sí o no, digamos. Entonces, y usted va escogiendo ahí cuáles son los que están mejor evaluados para seleccionar entre los tres primeros, digamos, ¿no?, cuál es el que va a adjudicarse la obra, ¿ya? Propuesta, calidad, propuesta técnica y costos. Fíjense, la más compleja. Entonces, se evalúa la propuesta económica, fíjense, porcentaje 30%. Entonces, me bajé en precio. Pero ahora, la evaluación de la propuesta técnica, porcentaje 70 puntos, ¿se entiende? O sea, no importa cuánto usted le baje al precio, si usted no tiene una propuesta técnica buena, pierde una licitación. Fíjense, los errores aritméticos, que son menores al 2%, entonces márgenes de referencia, los precios ajustados, la determinación del puntaje de la propuesta económica sobre 30 puntos. Entonces, la evaluación técnica, fíjense, 35 puntos, el método cumple o no cumple. Entonces, presentó los ítems, sí, no presentó, digamos, no presentó, o sea, todos los procesos construidos, las garantías, las boletas, no sé qué, digamos, entonces, toda esa cosa, entonces viene en cumple o no cumple. 35, con la asignación de puntaje, entonces, que va a ser justamente la propuesta técnica, ¿ya? Entonces, y la propuesta económica o la propuesta técnica hacen un total de 100 puntos, y eso es lo que se evalúa para que yo me adjudique una obra, ¿ya? Entonces, súper importante entenderla esto porque mucha gente cree que es poner precios bajos, cuando en realidad lo importante es poner justamente los precios como son, digamos, ¿no? O sea, sin necesidad de que sean bajos. Si usted tiene que ganar el 15%, gana el 15% nomás, pero, digamos, ¿no?, hace su propuesta técnica, los procesos constructivos, cómo los va a regular, cómo los va a garantizar, digamos, ¿no? Entonces, la manera de garantizarlo, ¿cómo es? Digamos, ¿no?, certificándolo. Entonces, causales de calificación para una propuesta, fíjense, incumplimiento de omisión de la presentación de cualquier formulario de declaración jurada requeridos en el DBC. No puedo reclamar absolutamente nada que no esté en el DBC, por si acaso, ¿ya? Incumplimiento de la declaración jurada en formulario de presentación de la propuesta. Entonces, cuando yo certifico que yo, David Espinosa, digamos, estoy haciendo una propuesta técnica para, digamos, ¿no?, con el valor de, digamos, ¿no? Entonces, cuando la propuesta técnica y económica no cumpla con las condiciones establecidas en el DBC. Si cumple, tengo que admitirla. Si no cumple, las descalifico. Cuando la propuesta económica exceda el precio referencial. Entonces, nosotros podemos impugnar esto de acá, inclusive, ¿no? Entonces, porque como está dentro del DBC, entonces el precio referencial es una propuesta económica, digamos, ¿no?, que está previa al inicio de la licitación. Entonces, ¿por qué? Porque se suman todos los tributos, se suman todo lo que van a hacer las fiscalizaciones, se van a sumar, qué sé yo, las movilizaciones, etcétera, más el precio que está ya previamente certificado por las unidades administrativas, ¿no?
Cuando el producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al 2% del monto total de la propuesta y el monto revisado por la comisión de calificación. Esto es súper importante, fíjense, ninguna propuesta puede cambiar, digamos, ¿no? Por el tema de, cuando hablamos de revisión aritmética, estamos hablando acerca de decimales. Entonces, en toda la suma de todos los decimales, póngale usted que va a ser una casa nada más. Entonces, ¿cuántos ítems necesita? Por lo menos unos 100 y algo ítems, digamos, ¿no? Entonces, si en todos la suma de los decimales está arriba del 2%, entonces yo puedo ser descalificado de una licitación. Entonces, uno pone los parámetros de cálculo como tienen que ser y nada más. Cuando el periodo de validez de la propuesta no se ajuste al plazo mínimo requerido en el DBC. Entonces, cuando me toma, qué sé yo, en vez de tomarme un año, me toma 2 años hacer una obra, digamos. Entonces, no corresponde porque no sé ocupar el número de cuadrillas, no sé organizar una obra. Entonces, para mí es una serie de ítems sueltos, digamos, ¿no? A eso se refiere. Cuando el proponente no presenta la garantía de seriedad de propuesta, entonces cuando la omite. Entonces, cuando la garantía de seriedad de propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el DBC, plazo, fecha de ejecución inmediata, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, cuando el proponente presente 2 o más alternativas en una misma propuesta, no puedo presentar una propuesta A, quiero hacerlo por 500, y si hay una mejor, por 1000, digamos, ¿no? Entonces, no. ¿Ya? Cuando el proponente presente 2 o más propuestas, entonces no puedo hacer eso de ahí en ninguna condición. Multas y resolución de contrato. Entonces, cuando ya me quitan el contrato y cuando me multan por haber hecho alguna cosa. Entonces, multado con el X% de porcentaje, la entidad establecerá el porcentaje de acuerdo al objetivo del contrato, el mismo que no podrá exceder el 1% del monto del contrato. Por día de retraso. Fíjense, día de retraso. Ya, entonces, en bienes, fíjense, atrasos en la entrega definitiva, etcétera, hacen las modificaciones, digamos, ¿no? En el alquiler, en la venta y demás cosas, se puede resolver un contrato hasta el 10% y por último se debe resolver un contrato hasta el 20%, ya en el caso de bienes. En servicio, consultoría y obra, fíjense, suspensión de la provisión del servicio sin justificación, suspensión en la ejecución de una obra, se debe resolver el contrato hasta el 20%. ¿Por qué 20%? Porque esa es la boleta de garantía del anticipo que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, estamos hablando por si acaso en avances, ¿ya? Entonces, hasta el 20%, digamos, ¿no? Me excedo el 20% y ya solamente me quedan las garantías mínimas, digamos, ¿no? Entonces, dentro de esto, lo ideal es justamente saber justificar bien el buen uso del contrato, ¿ya? Multas y resoluciones. En bienes, fíjense, el 3 por 1000, perdón, entonces, o el 4 por 1000 arriba de 30 días, se resuelve el contrato del 10%, se podrá resolver el contrato a partir del 20%, ¿ya? Entonces, estos son los plazos mínimos. Entonces, si excede esto de acá, se puede resolver los contratos, digamos, ¿no? En servicios, el porcentaje por día de retraso. Entonces, fíjense, uno gana el 20%. Entonces, por lo tanto, si usted gana el 20%, significa que puede parar 20 días sin ejecutar algún ítem. Entonces, y se lo va a multar con ese 20%. Por lo tanto, lo máximo que puede estar parado en una obra son un mes. Entonces, porque si usted le quita los domingos y tiene 21/7, digamos, ¿no? Entonces, para cubrir, digamos, ¿no? Casi lo que es un mes, ¿ya? Consultoría, se podrá resolver el contrato al 10% y se deberá resolver el contrato hasta llegar al 15%. Por si acaso, entiendas esto, se podrá resolver y en esto se deberá, ¿ya? Porque más arriba del 20% yo no tengo ganancia, si quiere ya va a salir de mi bolsillo, ¿ya? Arquitecto, la diapositiva, el 3 por 1000 que dijo que significaba. ¿Perdón? Ahí en bienes, 3 por 1000. ¿Ese 3 por 1000 a qué se refiere? A los días en realidad. Entonces, menores a 30 días es 1000, digamos, ¿no? Entonces, 3 por 1000, 3 días, 1000. En caso de el pago, digamos, ¿no? En caso de que se... Pero se resuelven, fíjese, se puede, si usted llega al 10% con este monto, entonces usted puede llegar hasta el 10% y podrá resolverlo. Pero si llega al 15%, usted debe resolverlo el contrato. O sea, no puede ni ganar más ni perder más. La idea no es perjudicar a nadie en esto, ¿ya? Entonces,
Pero nosotros estamos justamente dentro de este parámetro, ¿no? Entonces, llegamos hasta el 20%, entonces por retraso de cualquier tipo de servicio. Entonces, cuando hablamos de servicio, estamos hablando de las tres condiciones: director, consultor, bueno, director en realidad, digamos, ¿no? O gerente de obra, lo que quieran llamarlo. Entonces, en el tema de servicios, ¿ya? Muy bien, gracias. En cronogramas y plazos, fíjense, menores a 200.000, digamos, ¿no? O mayores a 200.000, fíjense, dentro de una licitación se tienen hasta 16 días y en el otro caso tenemos hasta 25 días. ¿Ya? Esto es súper importante, digamos, fíjense. Actividades administrativas previas, presentación de propuestas, informe de calificación, adjudicación, notificaciones, presentación de documentos y el contrato, digamos, fíjense. En 25 días usted sabe si lo van a contratar o si es algo menor, digamos, en 16 días, digamos, ¿no? Entonces, pero esos son los días máximos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos días hábiles, entonces 25 días hábiles, estamos hablando que en un mes, básicamente. O sea, cuando hablamos de 21 ya estamos hablando de un mes. En el caso de las licitaciones públicas, fíjense, tenemos hasta 38 días, hasta el contrato. De ahí la administración del contrato y la ejecución del mismo dura lo que diga el cronograma del contrato, ¿ya? Entonces, pero fíjense, tenemos otra vez, digamos, ¿no? Las impugnaciones, fíjense, entonces 3 días después de la notificación, digamos, ¿no? Como máximo, digamos, ¿no? Entonces, de ahí 5 días se presenta el documento de verificación y después el contrato, digamos. Entonces, si algo cambia, digamos, ¿no? estos elementos de acá, entonces a las personas que hacen impugnaciones les cobran ese 1% que ellos depositan como garantía. Bueno, esto de acá es para que más o menos le den una chequeada. Entonces, ya está más actualizada todavía la página del SICOE. Aquí algo súper importante es que aquí tenemos lo que es el RUDE. Entonces, el Registro Único de Proveedores del Estado, les decía, digamos, ¿no? Uno va, se suscribe. Creo que ya la manera de entrar a esto de acá ya es un poquito distinta. Entonces, usted se registra, digamos, ¿no? Entonces, dentro de esto de acá, le va a crear un usuario, una contraseña, digamos, y una clave. Entonces, y selecciona el tipo de información, digamos, ¿no? Entonces, desistimientos, publicatorias, programas anual de contratación, o sea, qué se va a contratar, cómo se va a contratar, digamos, ¿no? Entonces, objetivos y conceptos del SICOE: el sistema oficial de los registros de publicación de información de las contrataciones realizadas por las entidades del sector público, brinda transparencia, proceso de contratación del Estado boliviano. Entonces, característica de esto: si yo ofrezco cualquier yo vendo brownies, digamos, ¿no? Entonces, cualquiera de esas puedo poner dentro del sistema de región de bienes y servicios. Entonces, si alguien va a adjudicarse, digamos, ¿no? O alguien va, digamos, ¿no? A solicitar, digamos, ¿no? Que se les provea de brownies, digamos, ¿no? A las entidades públicas, a la alcaldía, a la prefectura, digamos, ¿no? Qué sé yo, digamos, ¿no? A las comisarías, digamos, ¿no? Qué sé yo, alguna entidad pública. Entonces, eso se va a llevar a licitación y alguien que quiera hacer, qué sé yo, el desayuno escolar y quiera brownies o quiera cuñapés o quiera lo que sea. Entonces, yo voy a estar registrado acá y me van a llamar justamente por el tema del presupuesto que yo le estoy poniendo. El presupuesto va a ser, qué sé yo, un cuñapé, digamos, ¿no? De 100 gramitos, digamos, ¿no? Entonces, que cueste, qué sé yo, 2 pesos, digamos, ¿no? Entonces, ya, digamos, ¿no? Eso va a ser mi oferta, digamos, ¿no? Entonces, cuando ellos vean el tema de eso, entonces, compilar y lanzarlo en una licitación, ¿ya? El objetivo, fíjense, es transparentar las contrataciones del Estado boliviano. Entonces, aquí, los contratos, si usted en realidad vende su cuñapés, digamos, ¿no? En 2 pesos, pero usted le dicen, ¿sabes que lo vamos a sacar como si ganara 5 pesos, nadie se va a enterar? Es mentira, ¿ya? Entonces, aquí todo sale y se publica tal cual salió, digamos, ¿no? Entonces, aquí nosotros tuvimos el tema de la retreta, donde se le donó aquí a las actuales autoridades. Entonces, se les dio, digamos, ¿no? Una contratación por cuñapés por 350 bolivianos, digamos, así, trágico, digamos, ¿no? Entonces, cada cuñapé, digamos, ¿no? Nosotros pensamos que era la bolsa, digamos, ¿no? Total, digamos, ¿no? O sea, que se le dio eso, pero era por cuñapé. Entonces, brinda información oportuna, útil, confiable por potenciales proveedores para apoyar la apreciación de los procesos de contratación del Estado, difundir contrataciones del Estado al sector público, proporcionar información sobre el comportamiento de las contrataciones que realizan las entidades públicas. Y bueno, el código asignado por el órgano rector, la SAPS, o el CUSE, digamos, ¿no? Entonces, en el momento de la realización de la publicación, el código identifica el proceso desde la convocatoria hasta la asignación del mismo, y es el dominio público. Entonces, la gestión del curso, digamos, ¿no? Desde 2015, digamos, ¿no? Entonces, el código de la actividad es un clasificador. Entonces, esto aquí es un código un poquito más adelante vamos a mostrar los códigos.
Entonces, código de tuición asignado por el SICOES, digamos, ¿no? ¿Qué código es, digamos, no? Código asignado el SICOES igual, digamos, eso lo va a dar ahí mismo. El código de la convocatoria o del proceso, si es el 1, el 2, el 3, digamos, ¿no? Entonces, el número de publicaciones, digamos, ¿no? ¿Qué número de publicación es el que hay, digamos, ¿no? Entonces, registro de información de los procesos, fíjense, programa anual de contrataciones, inicio del proceso, adjudicaciones desiertas, finalización de procesos, digamos, entonces contrataciones por excepción, emergencias directas, entonces formularios PAC 100, 170 y demás cosas. Entonces, estos son los números que van a ir justamente allá. Característica, previo al inicio de las contrataciones, 2 días previos a la comunicación a la convocatoria, 2 días después de la adjudicación de las resoluciones desiertas, 5 días después de la firma del contrato, notificatorio y adenda, digamos, ¿no? Entonces, dentro de 5 días después de la firma del contrato, contrataciones por excepción, emergencias directas, entonces, formulario 400. Lo mismo, digamos, ¿no? Pero continuando, fíjense, entonces, en oraciones de formulario 500, dentro de los 5 días, entonces yo pongo, en formularios pongo 500, digamos, ¿no? Y me van a salir todas las que van a hacer licitaciones, digamos, ¿no? Resoluciones de contratos, en el caso circunstancial, digamos, ¿no? E informaciones de contrato 250, digamos, ¿no? Y esto de acá, bueno, van a ser un montón de resoluciones según se vayan subiendo, ¿ya? Bueno, esto es el nuevo manual del SICOES a partir del 2015. No sé, en realidad ni me he fijado si es que sigue igual. Entonces, pero básicamente respetan exactamente lo mismo, ¿ya? Porque es bajo unas resoluciones ministeriales que se aprueban este tipo de cosas, ¿no? Resolución de aprobación en el DBC están todas, digámonos, en el formulario 120, digámonos, y la excepción para registro oportuno de información en el 900. Esto de acá no entra en el examen, ni por si acaso, ¿ya? Entonces, pero es la ley 04, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros la tengamos en cuenta porque muchas veces la gente confunde el por qué, digamos, ¿no? Es culpable de algo, digamos, ¿no? Entonces, la idea de esta ley es la ley anticorrupción. Entonces, la idea es prevenir, investigar, procesar y sancionar. Entonces, a servidores públicos, a ex servidores, a personas naturales, a personas jurídicas, a representantes legales, recuperando el patrimonio del Estado, o sea, la plata que se hayan robado. Entonces, corrupción, requerimiento, aceptación, ofrecimiento, fíjense, otorgamiento directo y otorgamiento indirecto. Entonces, cuando hay alguien que dice, digamos, ¿no? Tío Johnny me ofreció plata, digamos, ¿no? Por llevarle unas chicas, digamos, ¿no? Entonces, el delito no está en tío Johnny, digamos, ¿no? Entonces, también lo está cometiendo el tipo, digamos, ¿no? Entonces, me hago entender en eso, ¿no? Entonces, no es solamente ladrón el que coima, sino que también el que recibe como el que da la coima, digamos, ¿no? Entonces, y dentro de ello, fíjense, esto es solamente para que conozcan, digamos, ¿no? Entonces, la tipificación de los delitos y la sanción o pena, digamos, ¿no? Entonces, delitos dedicados en el Código Penal, ya sea asesinato, qué sé yo, directo, indirecto, como ustedes quieran, pero está en el Código Penal. Uso indebido de bienes y servicios públicos, digamos, ¿no? Qué sé yo, cuando usted se lleva el auto y se va a las cabañas del río Piraí a beber, digamos, ¿no? Entonces, de 1 a 4 años, digamos, ¿no? Entonces, de 3 a 8 años cuando haya daños, digamos, ¿no? Entonces, enriquecimiento ilícito de 5 a 10 años, digamos, ¿no? Entonces, enriquecimiento ilícito de particulares que afecten al Estado. Favorecimiento del enriquecimiento ilícito. Entonces, para los masistas, por si acaso, Evalís, digamos, ¿no? Entonces, hace esto, digamos, ¿no? De 3 a 8 años debería estar presa, digamos, ¿no? Entonces, y sucesivamente así, digamos. Entonces, vamos a ver justamente que aquí hay distintos tipos de delitos. Entonces, corrupción 2, dice, ¿no? Malversación de fondos. Entonces, uso indebido de influencia. Cuando le hablas al amigo, sabes que dame una mano y no sé qué, digamos. Entonces, y alguien te ve y te denuncia, entonces, porque es tu amigo, porque lo conoces, digamos, ¿no? Por lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, pero si se llega a comprobar, digamos, ¿no? Que sí has influenciado en esto de acá, entonces de 3 a 8 años de cárcel y multa entre 100 a 500 días. Entonces, beneficios a cargo, omisión de declaración de bienes, entonces, negociaciones incompatibles con ejercicios funcionales, entonces, conclusiones, exacciones, resoluciones contrarias a la Constitución de las leyes, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de los de derecho. Incumplimiento de deberes, cuando yo no voy a una obra, digamos, ¿no? De 1 a 4 años. Entonces, nombramientos ilegales, entonces, legislación de ganancias ilícitas, fíjense. Entonces, contratos lesivos al Estado, entonces, incumplimiento de contrato. Bueno, todos estos de acá están justamente certificados, digamos, ¿no? Por el Ministerio del Estado, ¿ya? Entonces, básicamente la idea de esto que es, digamos, ¿no? Que cuando usted reciba una coima, digamos, ¿no? Sepa pues cuánto cobrar, digamos, ¿no? Si se va a hacer rico por 1,000, que se haga por 10,000, pues, ¿no?
¿Se entiende, no es? Porque, bueno, está usted ajustando o poniendo el pellejo, digamos, ¿no? De darle una obra a alguien o de hacer justamente algo mal, digamos, ¿no? O algo chueco, digamos, ¿no? Justamente porque no sabe a qué se está exponiendo. Cuando uno es joven, digamos, no tiene ese problema, digamos, ¿no? O sea, uno dice, ah, sí, se la dejo pasar, digamos, ¿no? Entonces, o no lo hago firmar, digamos, ¿no? Entonces, o bueno, ya se lo acepto así nomás, digamos, ¿no? Entonces, eso, señores, tiene multa, ¿ya? Si usted sencillamente deja pasar las cosas, si usted no hace su trabajo revisando una obra, entonces, porque, bueno, es su amigo, digamos, ¿no? Entonces, no, ¿cómo no le va a creer a su amigo, digamos? Entonces, tenemos ese problema, digamos, ¿no? Acá, ¿ya? Entonces, y con eso hemos terminado todo lo que es el sistema de relación de bienes y servicios. Entonces, ya creo que tenemos fecha para el examen, entonces, de aquí a una semanita. Pero, por si acaso, digamos, ¿no? Dentro de lo que es el examen, nosotros llegamos, bueno, no lo vamos a tomar todo esto de acá, entonces nosotros llegamos hasta esta parte. Entonces, lo último que llevamos es esto de acá, el psicoes no entra, ¿ya? No lo he metido en nada, porque bueno, básicamente es cómo registrarse, cómo se lee una licitación, digamos, en qué fase está. Entonces, y bueno, la lucha anticorrupción, que es de conocimiento general, o sea, debería ser de conocimiento general de toditos, digamos, ¿no? Entonces, porque esto no solamente aplica a la persona, como les digo, que da la coima, también a la que recibe la coima, digamos, entonces también se le da al que da, digamos, ¿no? Entonces, ¿se entiende eso, no? Entonces, todo esto hasta la 113. Ah, no, perdón, 113 dije. 106. ¿Ya? Entonces, recomendaciones, háganse memorias gráficas, o sea, véanlo, entonces analícenlo, digamos, desde el punto de vista, todo esto acá tiene relación una cosa con la otra, entonces, está todo chipado y está todo enlazado, ¿ya? Si quieren ver el documento y a ustedes les gusta estudiar, digamos, ¿no? Así a lo bruto, digamos, ¿no? Entonces, el documento igual lo tienen ahí. Toma. Entonces, ahí está el mismo documento, pero, digamos, ¿no? Está como viene, digamos, ¿no? Entonces, normas básicas del sistema de gestión de bienes y servicios, digamos, ¿no? Entonces, esta es la última que descargué, digamos, hasta el 2016, digamos, ¿no? Y la he descargado justamente este año, ¿ya? Entonces, la carita de Baristo. Y ahí viene justamente todo esto de acá, fíjense. Sus sistemas de contrataciones, aspectos generales, generalidades, garantías que son, el proceso de contrataciones, digamos, entonces, documentos, régimen de contratación. Entonces, aquí está, digamos, ¿no? Declaración por desastre, declaración directa, entonces, todo ese tipo de cosas ya está. Entonces, solamente que lo molesto en eso es la manera en que se lo pone, digamos, ¿no? Entonces, lo mejor es entenderle nada más así en Canva, en sencillo, digamos, ¿no? Entonces, y nos va a ir mejor, ¿ya? Bueno, la próxima clase, entonces, ya se da por terminada este tema. Entonces, la próxima clase vamos a ir viendo un poquito el Prescom y el SECOM, ¿ya? Entonces, para que vamos haciendo las pruebas ya para el examen final, ¿ya? Arquitecto, Dígame. dijo que le damos acuerdo que iba a mostrar documentos, o sea, con ejemplos reales, creo que de contratos y DBC. Puta, ¿dónde los tengo los documentos? Espera un ratingo. Documentos de contrato. Ya, la próxima clase, ¿ya? Entonces me van a hacer recuerdo, ¿ya? Pero específicamente de qué contratos, de qué. Lo que pasa es que tengo información, tengo por montones, digamos, ¿no? Y de SAPs igual, digamos, ¿no? O sea, ¿Puede ser una licitación pública, arquitecto, y un privado? ya, lo de licitaciones, eso es sencillo. Por ahí debo tener unas 10 de esas licitaciones. Y de privados, bueno,
igual sería buscar, digamos, ¿no? Entonces no sé dónde, debería estar por aquí, por el escritorio, digamos, ¿no? Pero como verán no soy muy ordenado. Creo que es propio de los arquitectos, ¿no? SAT, arquitectura, categorizaciones, libros. Entonces, el examen de las diapositivas, ¿para qué fecha vamos a dar en arquitectura? La próxima semana. ¿Para el próximo miércoles? Bien, el próximo miércoles, así, eso, sin miedo al éxito. El 3. De este miércoles al próximo, entonces. Ya, o sea, esta partecita, lo último que hemos llevado, no entra, ya, entonces descártenlo, o sea, es para que conozcan nada más, ya, entonces, de verdad que hay mucha gente que se mete, digamos, así decirle, hablarle a tu amigo, digamos, entonces, hablarle, digamos, entonces, la gente que los denuncie los va a meter preso por 3 años por lo bajo, ya, entonces, y lo importante es eso, digamos, lo conoces, sí, digamos, entonces, hay que tratarse con respeto con los colegas, digamos, no hay que dirigirse de la misma manera con toditos ellos, ya, entonces, y bueno, de ahí, por ejemplo, el siguiente examen va a ser ya el 10, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir pasando clases, obvio, digamos, ¿no? Entonces, porque vamos a ver el tema del pre-con el second, yo creo que del 3 hasta el 10 vamos a tener o sea, no van a pasar clases aquí, digamos, ¿no? El lunes 8. Entonces, porque, bueno, vamos a dar examen, digamos, ¿no? El 10, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser el final, gran final, digamos, ¿no? Las notas, por si acaso, al igual en el segundo parcial como en el final, se las da inmediatamente el sistema, ¿ya? Entonces, ya están preelaborados, entonces, para que se los dé el sistema, ¿ya? Entonces, mientras sigan o me sigan el paso con el tema del el examen técnico, entonces les va a salir muy fácil, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Lo que vamos a hacer va a ser darles a ustedes un examen base, ¿ya? Que es este de acá. Tom. Banco de preguntas, base de preguntas, gestión de obra, revista manual, simulacro. Entonces, a ustedes se les da esto de acá. Entonces, simulacro, realice los siguientes ítems, digamos, ¿no? Entonces, ítem, digamos, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cuánto es el precio unitario del ítem 1 para la licitación? ¿Cuánto es el precio unitario del ítem 2 en formato completo y sin IVA? ¿Cuánto es el precio unitario del ítem 3 en formato completo con IVA? Y obviamente la idea es que usted tenga opciones múltiples, digamos, ¿no? en su examen y usted escoja cuál es la respuesta correcta. Entonces, yo les voy a alargar esto de acá durante el examen. Entonces, ninguno de los compañeros, por si acaso, va a tener el mismo examen. Esa es la parte media difícil. Entonces, puede ser que le toquen los 3 mismos ítems, que es difícil que les llegue a tocar los 3 mismos. Bueno, son 4 o 5, creo. Entonces, pero son distintos ítems, ¿ya? Entonces ni siquiera dicen qué son, simplemente dice ítem. Entonces tienen características específicas entre cantidades y precios unitarios, cantidades y precios unitarios. Entonces, ¿para qué? Para que usted sepa buscar y sepa actualizar los datos, ¿ya? Entonces, hay compañeros que a veces agarran y buscan, cemento, eso está, ponen cemento, pero este era Portland. Entonces cuesta más, digamos, no cuesta menos, digamos. Entonces, ese tipo de cosas usted tiene que ir actualizándola y en base a eso me va a resolver esto de acá. Ahora, no es que a mí me tocó solamente el ítem 2, digamos, entonces, el ítem 2, ya lo hice bien y todo eso, digamos, ¿no? Pero tengo que hacer los otros ítems, ¿por qué? Asigne los siguientes cómputos métricos a los ítems. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, digamos, ¿no? Entonces, pregunta, dice, ¿no? ¿Cuál es el volumen del ítem 1, el volumen del ítem 2, el volumen del ítem 3? Entonces, bajo un sistema de gestión de bienes, ¿cuál será el costo del trabajo en boliviano? Entonces, ya tengo todos los asignados, entonces, ¿cuánto cuesta la obra? ¿Se entiende? Entonces, así vamos a ir viendo, fíjense, cuánto es el avance, digamos, ¿no? En second, digamos, ¿no? Entonces, en la planilla del primer avance de obra, ¿cuánto es el saldo a cobrar, digamos, ¿no? Hasta la planilla 1, ¿cuánto dinero se ha ejecutado, digamos? Entonces, obviamente así ya tengo el 100% de mi examen, ¿ya? Obviamente, digamos, ¿no? Lo primero es iniciar acá. Entonces, si yo hago bien esto de acá, digamos, ¿no? Y ya aquí le pelo, lo demás no sirve. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué cantidad de madera de construcción se necesita para todo el proyecto? ¿Cuánto dinero se necesita para pagar la mano de obra del ítem 2, digamos, ¿no? Configurar con estos parámetros, diagrama de Gantt. Entonces, ítem 1 tanto, ítem 2 tanto, ítem 3 tanto. ¿Cuántos días laborales toma todo el proyecto? ¿En qué fecha se finaliza el ítem 2, digamos, ¿no? Entonces, y tengo que ver todas esas cosas, ¿ya? Entonces,
lo que vamos a hacer va a ser una descripción de cómo está utilizando usted el programa para saber, digamos, ¿no? Entonces, yo voy a tener respuestas múltiples, digamos, ¿no? Entonces, 6 respuestas múltiples, tal vez la acierte, digamos, si lo tiro al quinto, digamos, ¿no? Entonces, acierte, digamos, una de estas, pero si no sé hacer esto, entonces lo demás no sirve, ¿ya? Entonces, si le pelo aquí en el primero, solamente le pelo en el primero, lo hice esto como sea, digamos, ¿no? O sea, no me interesó el ítem 1 porque a mí me tocó el ítem 2, pero esto lo hice como sea, entonces, cuando me toca la pregunta, digamos, ¿no? Entonces, en un presupuesto completo, ¿cuál será el costo? Entonces, hasta ahí llegué. Entonces, por lo tanto, tengo 30 y lo demás me va a salir mal, porque todos mis ítems ya estaban en mal, digamos, entonces todo lo demás lo hice mal, ¿ya? Entonces, esto es un examen técnico, entonces, ya tengo configuradas todas las respuestas para cada una de las preguntas, ¿ya? Entonces, por favor, digamos, ¿no? Esto de acá es para que lo practiquen, o sea, yo se los voy a pasar, no se vayan a alarmar con eso de ahí. Entonces, no se van a... Aquí una consultita. Dígame. ¿Usted va a tomar como días laborales o como días calendario? Yo les puedo preguntar las dos cosas. Lo que pasa es que aquí les muestra también los días calendario y los días... O sea, eso es lo que les voy a mostrar justamente en el programa. Entonces, cómo van a ser los días calendario o los días laborales, digamos. Entonces, para que usted sepa, digamos, ¿no? Cómo los va a habilitar, digamos, ¿no? Para que cuando haga su diagrama, yo le pregunte, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántos días toma? Y te me diga, 28 días laborales, 30 días calendario, digamos. Entonces, eso, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, así me va a salir, ¿ya? Por así decirlo, digamos. Entonces, pero yo les voy a indicar cómo, digamos, ¿no? Y las posibles preguntas, porque se van a dar cuenta, digamos, puede ser que les toquen hasta los mismos ítems, pero a uno le voy a preguntar una cosa y al otro le voy a preguntar la otra, digamos, ¿no? Entonces, y el examen sigue teniendo el tiempo limitado, ¿ya? Entonces, el examen se resuelve de manera técnica y es rápido. Entonces, el que sabe hacer lo va a hacer bien. Entonces, pero le decía yo, practiquen un poquito haciendo los videos. Entonces, cómo se hace un ítem, entonces, y lo vamos a hacer con ustedes justamente este examen, este simulacro. Entonces, y a partir del simulacro, ustedes ya tienen que ir practicando, digámoslo, con otros ítems, digámoslo, viendo cuánto cuesta y demás cosas. O sea, es práctico para hacerle la vida facilita, digamos, porque hay inclusive cuánto debo pagar por esta semana, digamos, entonces, para que usted comprenda cómo se lo hace. ¿Ya? Aparte de eso, bueno, les tengo que enseñar algunas mañas, tengo que enseñarles algunas cosas, digamos, como el hecho de pasar una base de datos de una computadora a otra, digamos, tengo que pasarles igual, digamos, ¿no? Cómo igualar precios unitarios, digamos, entonces, o cómo se hacen otro tipo de situaciones, digamos, entonces, que ustedes tienen que entenderlas, ¿ya? Bueno, eso sería por hoy. Entonces, se preparan para el examen, ya está preestablecido todito, digamos, el modo de calificación y todo lo demás, ¿ya? Entonces se preparan por favor para eso y nos vemos en la siguiente clase, por favor, Prescon y Secon así a full, ¿ya? Entonces, creo que les pasé ya el videito para las personas que insistían con que no se puede instalar y bueno, imagino que ya pudieron, digamos, ¿no? Porque no volví a recibir ningún reclamo al respecto. Entonces, y por favor, intenten, digamos, ¿no? Entonces, no se confíen que tienen la versión de prueba por si acaso, ¿ya? Entonces la versión de prueba les va a durar un mes, creo, o algo así, 30 días, y ahí se va a cortar, digamos, ¿no? Entonces, ¿les puede servir? Claro que sí, digamos, ¿no? Entonces, pero hay que ver hasta qué tiene sus limitaciones, ¿ya? Bueno, nos vemos en la siguiente clase, un abrazo a toditos, ¿ya? Muchas Se cuidan, por gracias. favor, no salgan de sus casitas, nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Un abrazo a toditos. Chao, chao. Hasta luego.